Estamos de vuelta en este miércoles 30 de diciembre a las 8:45. Conversamos ahora con Rita Cabarrús. Ella es la responsable de la metodología integral para alcanzar el desarrollo que se denomina DAR. Es una educadora de largos años de experiencia y además de una experiencia vasta en todo el territorio nacional, no exclusivamente en el área central de Guatemala. Bienvenida, Rita, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Juan Luis. En el modelo que usted presenta, Rita, pone usted como base de todo el subdesarrollo el miedo. Sí, ¿De qué viene el miedo? de la inconsciencia. O sea, lo que nosotros encontramos es que el subdesarrollo refleja el subdesarrollo de la persona en particular y de la población en general. Y el subdesarrollo está sentado sobre la inconsciencia y amarrada a la inconsciencia con el sentimiento básico del miedo. Del miedo viene la discriminación. El miedo y la discriminación le llevan a la humillación, y la suma de miedo, discriminación y humillación conducen a la violencia. Ahora, pero no necesariamente quiere decir entonces que algunos de los factores que ustedes señalan aquí son exclusivamente de la persona, porque la humillación viene de afuera hacia adentro. La humillación viene de afuera hacia adentro, pero también es el resultado del miedo. O sea, el miedo es el sentimiento que está incrustado dentro de la persona, pero también dentro de los grupos sociales, dentro de las comunidades. Pongamos en auto nuestro televidente. Usted lo que ha desarrollado es una metodología de enseñanza, de educación, para buscar abatir el subdesarrollo en el país. ¿En qué consiste esa metodología? Y lo puedo amarrar con lo que estaba diciendo aquí Gustavo, y es que el miedo se sustituye por el afecto. O sea, si lo que hay es ausencia de amor, ausencia de afecto. Y lo que nosotros encontramos, porque es una metodología que hemos trabajado durante 35 años, y lo que encontramos es que para sustituir esa inconsciencia, lo que debemos hacer es sistematizar el diálogo. El diálogo es la primera herramienta a recuperar en el país para fortalecer e impulsar el desarrollo. Bueno, pero aquí estamos suponiendo que todas las personas tienen un mismo nivel de desarrollo cognitivo para poder aplicar ese tipo de metodología que usted propone. No, me tengo que salir un poco de decir solo cognitivo, porque al hablar del desarrollo integral de la persona, lo que nosotros estamos proponiendo es que a la persona hay que hacerla consciente de su dignidad, que no necesariamente está amarrado a un nivel específico de nivel de conocimientos, es hacerla consciente de su dignidad. Yo estoy tratando de poner en orden la explicación de en qué consiste este método. Ustedes salen con un método especial de enseñanza a mostrarle al estudiante de primaria o de secundaria que es indispensable desarrollar el diálogo como una herramienta para relacionarse apropiadamente con su comunidad y construir un sistema económico social que conduzca hacia el desarrollo y no nos mantenga en el subdesarrollo. ¿Eso es lo correcto? Creo que vamos aterrizando. Lo que pasa es que nosotros no estamos hablando solo de formar estudiantes, estamos hablando de formar ciudadanos. Y en el término ciudadanía estamos entendiendo toda la población. Entonces, cuando nosotros fundamos NALEB en 1978, uno de nuestros acompañantes, asesores, el doctor Padilla, dijo: si van a hacer algo nuevo, háganlo bien hecho. Pero él se estaba refiriendo no a la estructura física de una institución, sino a la estructura social. Y lo que dijo es: lo primero que tienen que hacer es formar el grupo. Y los grupos se forman a partir de una cultura de diálogo. Y eso nosotros lo venimos generando desde hace 35 años. Fue así como empezamos a construir la espiral. Ese bifoliar que ustedes ven aquí, ahora es como la presentación gráfica bonita de lo que hemos hecho, pero ahí debajo de todo eso hay más de 35 años de estar buscando cuáles son los pasos que se suceden, ¿verdad? Entonces, lo primero que nosotros hicimos fue sistematizar el diálogo. Y en los programas que estamos llevando al interior del país y ahora ya en la capital, lo que estamos haciendo es sistematizando el diálogo. Pero como resultado, entonces, se genera a un estudiante o a una persona que egresa de los estudios con mayor ánimo de discusión respecto de sus condiciones de vida, con mayor voluntad de transformar, digamos, la estructura socioeconómica que le mantiene en las condiciones en las que se encuentra, ¿o qué es lo que sale a hacer ese estudiante?
nosotros estamos hablando de que esa sistematización del diálogo debe llegar a toda la comunidad. Entonces, debe llegar en principio a los docentes, a los directores, a los padres de familia, a la comunidad en general, porque lo que estamos buscando es una persona que se haga consciente de que puede hablar, de que puede usar la palabra para comunicarse, para expresar ideas, opiniones, sentimientos. Sí. Entonces, lo hace una persona más íntegra. Cuando hablamos de diálogo, solo estamos hablando del primer componente, porque la práctica del diálogo lo va a llevar a manifestar afecto y a sentir afecto de unos a otros. Y ese es el camino para tener un segundo componente, que es la autoestima. Ustedes han visto cuánto se reclama socialmente que hace falta autoestima, ¿no? La autoestima para nosotros es el segundo componente. El primero es hacer consciente a la persona de su dignidad. Y en cuanto usted empieza a trabajar el modelo de diálogo que nosotros generamos, la persona empieza a cambiar de actitud, a cambiarle su rostro, pues, le cambia el rostro. Ahora, digamos, cuando usted habla, por ejemplo, de dignidad, y bueno, se refiere obviamente a la manera como la persona se percibe a sí misma como ser humano, ¿no? Sí. Pero, ¿qué pasa con todas las condiciones externas que no están bajo control de ese grupo con el que usted está trabajando? Por ejemplo, bajos salarios, desnutrición, violencia estatal, violencia externa, narcotráfico. Mire, por eso nosotros estamos hablando de que esta es la vía para promover una nueva cultura que esencialmente tiene que de alguna forma surgir o tiene que instalarse dentro del sistema educativo. Atendiendo desde los más pequeños hasta los más grandes, y que entonces esa cultura viene en ciclos a ir cambiando a las personas en cuanto a su participación. Pongámoslo de esta manera. Digamos, aquí está, miremoslo como una caja. Aquí está el interior de la caja. Pero ¿qué pasa con las paredes de la caja? Porque digamos, aquí están ustedes promoviendo que cambie el interior. Sí. Pero ¿qué pasa si las paredes no permiten que cambie el interior? ¿Es suficiente con que la gente se dé cuenta de sus limitaciones? Mire, no es suficiente, porque no va a ser suficiente, y también hay algunos límites que el diálogo del que nosotros estamos hablando no puede cambiar todo como por obra de magia. Lo que sí es que en la medida que eso se vaya instalando como un ciclo, sí hay cambios. Al final el diálogo también es una forma de terapia social. Yo siempre pensé que después de los acuerdos de paz, lo que venía era instalar una cultura de diálogo, como la forma de poder ir paulatinamente verbalizando todas esas cosas que han estado ahí, pero que no han salido del corazón de la persona. Verbalizando, digamos, las limitaciones Sí, verbalizando. con las que se topa el ciudadano o las inconformidades. Poder hablar, o sea, no todo se puede resolver, pero con solo ponerlo ya sobre la mesa, con solo poderlo exponer, las cosas cambian. Por ejemplo, siquiera hablamos de temas más escolarizados, como el bullying o los problemas de agresión que hay dentro de las instituciones educativas. Esto se puede dar porque, entre otras cosas, es una forma de enfermedad social, ¿verdad? Pero se puede dar porque hay una cultura de silencio. Porque media vez usted sistematiza el diálogo en una institución educativa, siempre va a haber algo que pase por ahí de las personas que se salen de esa norma. Pero en general, la cultura o el grupo empieza a ser mucho más sano en la medida que se puede hablar. El problema de todas estas cosas es que hay una cultura de silencio que permite mantener guardado todo esto, ¿verdad? Ahora, digamos, por ejemplo, estoy pensando yo también en impunidad, que digamos ese es un modelo también que puede ser útil para combatir la impunidad. Perder el miedo a denunciar, perder el miedo a hablar. Se dice que muchas veces la inacción del sistema judicial guatemalteco se da porque la gente no denuncia. Pero ¿qué pasa si denuncia, por ejemplo, en una situación que es muy común en este país, en la cual no hay respuesta? Es decir, todo ese perder el miedo, al final de cuentas, no permite una transformación de la persona, porque se retrae, ni del entorno.
Mire, bueno, nosotros venimos haciendo esto desde hace muchos años y hemos visto cómo en las diferentes comunidades en que hemos trabajado, tampoco hemos trabajado en todo el país, pero en la medida que el diálogo se va instalando, por ejemplo, las personas van cambiando de actitud y van cambiando de conducta. No es lo único que hay que hacer, pero sí hay cambios en la actitud y en la conducta de las personas. ¿En dónde ha trabajado el método? Hemos trabajado sobre todo en el área en algunos municipios de Izabal, en el departamento del Progreso, en algunos municipios del departamento de Guatemala, en Esquipulas, en el departamento de Chiquimula. ¿Y esto lo han aplicado en instituciones privadas o en instituciones públicas? En las dos. En realidad, la mayor parte de nuestra experiencia ha sido en instituciones públicas. Como le comentaba, hemos trabajado en el Departamento de Progreso desde el año 2000. Eso ha sido financiado por Fundación Carlos F. Noela, que nos ha acompañado de manera continua desde el año 2004 para la fecha. Y es ahí en donde de alguna manera integrado esta ruta DAR a las áreas de formación docente se refleja ya en resultados en las estadísticas del país. Rita, uno de los problemas más grandes del sistema educativo guatemalteco es que pues los estudiantes, por mucho que concluyen el ciclo completo, incluso hasta diversificado, no captan los conocimientos ni ganan las destrezas que resultan indispensables. 9 de cada 10 muchachos que se someten a la evaluación diagnóstica pierden la prueba de matemáticas y 7 de cada 10 pierden la de comprensión de lectura, o la de lenguaje más bien. ¿En qué puede contribuir un método como estos para impedir que eso se prolongue? Yo le decía que parte de lo que nosotros hemos encontrado en la experiencia es que no estamos bien enfocados, si lo quiere ver así. Los resultados no han cambiado, según lo que nosotros podemos pensar, porque seguimos creyendo que el fin de la educación es el conocimiento. El conocimiento es un medio para formar a la persona, pero el fin de la educación es el desarrollo integral de la persona. Y solo cuando eso se pueda lograr y establecer, los cambios se van a suceder. Porque vuelvo a hablar de la palabra básica del subdesarrollo, es la inconsciencia. Pero es la inconsciencia del estudiante, de los docentes, de los padres de familia, es la inconsciencia del país. Si no, no estaríamos como estamos. Pero en la medida de que usted va practicando el diálogo, por ejemplo, la autoestima, la conciencia del otro, la persona se va transformando. Ahora, Rita, miremos ahora, más o menos vamos captando el sentido de su metodología. Hablemos específicamente del método, hablemos de los pasos, así brevemente. ¿Con qué comienza? Con diálogo. Diálogo. ¿Luego? Sí, autoestima. Nosotros vamos, esta es una espiral. ¿En qué momento se pasa a la autoestima? Es que van surgiendo, de la práctica del diálogo va surgiendo el afecto, ¿sí? Nosotros cuando hablamos de diálogo no es decir, mire, estamos validos a hablar y ahí hablamos, no. Para que el diálogo funcione, le voy a hablar de una palabra básica en educación que es sistematizar. Sistematizar e integrar. Nosotros lo que proponemos es una cultura que integre el diálogo como parte de su estructura básica, pues, de su estructura social básica. Entonces, estamos validos a diálogo para todo, pero también es parte del trabajo, por lo menos semanal, de las instituciones educativas, tener tiempo para hacer diálogo, para aprender a practicar el diálogo. Rita Garros, le agradecemos enormemente su participación en A las 8:45. Le deseamos que las fiestas de fin de año para usted sean muy, muy agradables y que el 2016 sea aventuroso. Vamos en este momento a la información de los deportes.